Muy buenas noches amigos y amigas. El tema que vamos a tocar el día de hoy es los delitos en contra de la administración pública. Fundamentalmente vamos a referirnos siempre en el tema práctico y no en el tema dogmático ni en la teoría, porque eso consta en los libros, consta en la información a través del Internet. ¿Qué delitos son aquellos en contra de la administración pública? Fundamentalmente tenemos los delitos de peculado, de cohecho, de concusión y de enriquecimiento ilícito. Además existe el tráfico de influencias. Sin embargo, vamos a referirnos a los cuatro primeros a los que hago referencia. ¿A qué se refieren estos delitos? Fundamentalmente se refieren cuando se asalta el erario nacional, cuando se afecta a bienes jurídicos, como son aquellos que están protegidos en cuanto al patrimonio del Estado. Se afecta también al bien jurídico de la confianza de la sociedad en cuanto tiene que ver a la protección, por supuesto, de la fe en cuanto al Estado mismo que confía a quienes lo representan. En este sentido debemos referirnos nosotros fundamentalmente quiénes son los sujetos activos, el sujeto pasivo y por supuesto cuál es el daño o qué daño se le hace a la sociedad, en definitiva al Estado, en este caso al Estado ecuatoriano. Con este tipo de delitos que afectan a la administración pública, el sujeto activo generalmente es un funcionario público, un empleado público, siendo aquellos que representan al Estado, así también aquellos que han sido elegidos con el voto popular, aquellos que son miembros de la fuerza pública, aquellos que representan a los organismos del Estado, como el Seguro, Contraloría, Procuraduría, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial y otros, aquellos con los que el Estado tenga convenios o tenga contratos y los represente. Ellos son los sujetos activos. Fundamentalmente nos referimos como sujeto activo a la persona natural, a quien que adecua su conducta a estos tipos penales en contra de la administración pública. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Por supuesto, el Estado ecuatoriano. Sabemos que el Estado ecuatoriano representa a toda la sociedad, tanto a gobernantes cuanto a gobernados. Fundamentalmente, ¿qué bienes jurídicos lesiona? Los bienes jurídicos que lesiona fundamentalmente son el patrimonio, ya sea en sus efectos, en la cuestión económica, en dinero en efectivo, en bienes muebles, en bienes inmuebles. Es decir, todo aquello que merme el patrimonio en cuanto al económico del Estado ecuatoriano. También debemos referirnos nosotros a qué tipo de delitos son estos delitos. Son delitos especiales por dos circunstancias fundamentalmente. Primero, ya que son no prescriben, imprescriptibles. Así lo señala la ley, así lo señala la Constitución de nuestro país. Y segundo, son especialísimos. ¿Por qué? Porque estos pueden ser juzgados en audiencia de quienes cometen o se presumen cometen este tipo de delitos. ¿Quiénes son los responsables, los culpables, llamémoslo así? En este sentido, nuestra legislación las ha denominado como autores, coautores, autores materiales, autores mediatos y cómplices. Fundamentalmente, hace referencia a este tipo de delitos a lo que se conoce como la autoría mediata, es decir, aquellos ciudadanos que cometen un delito y que se encuentran en la parte de atrás, es decir, los que dirigen a toda aquella hermandad delincuencial que están enquistadas en cualquier parte del gobierno, ya sea fundamentalmente del poder central o cualquier otra situación. ¿Para qué? Para perjudicar al Estado, llevándose, perdón los términos, llevándose el dinero, los contratos o cualquier otra forma fraudulenta de perjudicar en cuanto tiene que ver con los intereses del Estado ecuatoriano. Asimismo, tenemos que referirnos fundamentalmente, ¿por qué
significa la autoría mediata en muchos de los casos. Klaus Roxin tiene aquella doctrina que hace referencia a que el autor mediato es aquel que se encuentra en la parte superior, en la cúspide del cuerpo delincuencial. Es el que ordena, pero no es el que aparece, el que ejecuta, sino que es el que está siempre en la parte de arriba. Fundamentalmente se da en las huestes del poder central, generalmente este tipo de delitos. Otra característica de este tipo de delitos es que es de carácter político. Generalmente las altas esferas se los conoce también como delitos de cuello blanco, delitos de corrupción o delitos de guante blanco. ¿Por qué? Porque generalmente son perpetradas por quienes ostentan el poder en nuestro país. Fundamentalmente debemos referirnos cuál es el trámite. Generalmente se inicia el intercriminis, es decir, el camino del crimen, a través de la ideación. Aquel que va a perjudicar al Estado ya presenta el cuadro, el transporte criminal, como se lo denomina en la doctrina. Piensa cómo va a perjudicar, con quiénes puede hacerlo y con quiénes no puede hacerlo. Es decir, siempre es doloso. Este delito no es culposo, que por culpa, negligencia, imprudencia o impericia se lo haya realizado. La intención es de causar daño, de irrogar daño hacia el Estado ecuatoriano. En este sentido, es fundamental manifestar que este se puede presentar a través de una denuncia o a través del conocimiento del intercrímenes por parte de Fiscalía, que en definitiva tiene las dos funciones de llevar con objetividad, con imparcialidad, a descubrir la verdad, el delito, cualquiera de estos delitos de la administración pública, y a los presuntos responsables. Aquí viene donde se inicia una indagación previa con las famosas operaciones básicas de inteligencia, es decir, aquellas en donde los agentes, ya sea de una manera directa o una manera indirecta, empiezan a localizar, a ubicar, a obtener actos de investigación para llevar a iniciar la indagación previa o dentro de ella para posteriormente judicializarlos con elementos de convicción, de cargo fundamentalmente. En el caso de la defensa es otra cosa, los de cargo, y llegar a una eventual condena en una etapa de juicio. Estas operaciones básicas de inteligencia siempre cuentan con la venia. Fundamentalmente es importante señalar aquí dos situaciones. Cuando se obtengan elementos de investigación, elementos de convicción, o cuando ya lleguemos a la prueba, hay que ser muy cuidadosos que la misma haya cumplido la cadena de custodia, que la misma sea una prueba legal, es decir, que no altere el principio de legalidad, que no altere ese principio de ser pedida, ordenada, practicada e incorporada conforme a derecho. Igual tiene que respetar el principio de la dignidad, la igualdad y por supuesto la libertad probatoria. Una vez que se da la resolución o la sentencia debe ser precisamente una sentencia proporcional, debe ser una sentencia totalmente imparcial y por supuesto una sentencia que cumpla con los parámetros nacionales, internacionales, y que cumpla, ¿por qué no?, con la expectativa de la ciudadanía. No debe ser una sentencia de venganza hacia la otra parte, hacia los presuntos delincuentes. ¿Qué sucede? ¿Qué obtenemos con la sentencia? Fundamentalmente obtenemos eso, justicia, es decir, que los entes que fiscalizan, los entes que hacen investigación penal y que precisamente dicten una resolución, lo hagan en base de pruebas legales, en base de la imparcialidad, en base de la motivación. ¿Por qué hago referencia a esto? Este tipo de delitos son también conocidos como delitos de carácter político. Es decir, existe influencia del poder hacia los entes de investigación y hacia los entes de juzgamiento. Se convierten en el brazo ejecutor de venganza, se convierten en el brazo ejecutor de nuevas campañas electorales para los nuevos candidatos, quienes supuestamente piden justicia para el anterior o aquellos que cometieron delitos en un anterior gobierno, para, una vez siendo sancionados, recibir el aplauso del pueblo.
En este sentido, podemos darnos cuenta que en la mayoría de casos de este tipo de delitos de corrupción en contra de la administración pública, generalmente falta la objetividad, falta la imparcialidad. Es decir, cuando dictan ya sus resoluciones, no son proporcionales. ¿Por qué? Porque la sentencia al dictar una privación de la libertad, también uno de los fines es conseguir lo robado, conseguir lo perjudicado. Es decir, aquello que aumentó el patrimonio de los autores, coautores, cómplices, autores mediatos y autores materiales de los delitos, tanto de cohecho, colusión, peculado o ya bien sea enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en la práctica podemos darnos cuenta que esto sirve más bien para condenar, obviamente, y está muy bien, pero no sirve para recuperar lo robado al Estado ecuatoriano, en este caso cuando se trata de nuestro Estado y de nuestro país. ¿Cuál es la función principal del fiscal? En nuestro caso de la fiscal, la señora fiscal, de haber llevado una investigación. Cuando tenga conocimiento de este tipo de delitos de peculado, por ejemplo, ella no debe esperar la denuncia, no debe esperar que un ciudadano periodista, que un ciudadano abogado, que un ciudadano médico, cualquier ciudadano presente la denuncia o que los entes interesados lo hagan. Ella debe iniciar una indagación previa, una investigación previa en el caso de que tengan fuera de corte o caso contrario, dar las directrices para iniciar la investigación previa y posterior formular cargos, la investigación, pero cumplir los dos objetivos que son investigación integral de la verdad, hacerlo con objetividad, sin ningún tipo de miramientos o cualquier otra circunstancia. ¿Cuál es la función del juez en este tipo de delitos? Fundamentalmente, la función judicial y las funciones se supone que son independientes, guardar ese principio de independencia, de imparcialidad principalmente, y luego aplicar los principios del debido proceso y de las garantías judiciales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función de los abogados litigantes? Los litigantes, obviamente, nuestra función es defender a quienes se presume que son o han cometido actos ilícitos como los que habíamos mencionado, como peculado, cohecho, concusión o por supuesto enriquecimiento ilícito inclusive. Recomendación, primero, cuando usted, colega, tome un caso de esta naturaleza, primero, sobre todo, realice la petición de medida cautelar ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué sirve esto? Al menos para fraguar en algo, contrarrestar en algo la violación al principio de imparcialidad, al principio de una investigación real, una investigación en donde se actúe de acuerdo a los principios, al derecho, a la Constitución. Eso haga a nivel internacional. Dentro del país, cuando ya le dicten una prisión preventiva, por ejemplo, como medida cautelar, haga o solicite un habeas corpus, porque el habeas corpus no solo tiene la finalidad de mirar si es que la orden es ilegítima, ilegal o arbitraria, tiene la función también de precautelar la no tortura, precautelar la integridad física, psicológica de su defendido, sea quien sea, obviamente, de quien se presume es culpable. También hay que hacer referencia nosotros cuando asumimos la defensa en este sentido. ¿Para qué el habeas corpus? Fundamentalmente también sirve para precautelar o poder trasladarle de una cárcel hacia otra cárcel en donde o cuando existen amenazas, intimidaciones, nos va a favorecer a precautelar la integridad física en una de las cárceles. Además, debemos presentar nosotros todas las técnicas de defensa. Caso contrario, se puede producir. ¿Cuáles son los efectos que puede producir cuando no se ha llevado conforme a derecho un proceso de esta naturaleza? Los abogados litigantes debemos conseguir en su momento las nulidades. Hay dos tipos de nulidades que se pueden presentar en este tipo de procesos penales. Fundamentalmente, una nulidad cuando afecta al principio de legalidad procesal penal, es decir, cuando se dice que el trámite propio de cada procedimiento ha sido violado, ha sido violentado. Segundo, cuando afecta a la legalidad de la prueba, cuando se valora la prueba,
cuando esta es ilegal o es fruto del árbol envenenado, o cuando simplemente ha sido realizado por peritos que no son peritos, por ejemplo, cuando aquella afecta al derecho a la defensa garantizada en la Constitución y garantizada en los instrumentos internacionales. Pero mucho más allá, existe la nulidad constitucional. La nulidad constitucional, si bien es cierto, no consta como tal en el Código Orgánico Integral Penal, en nuestras leyes penales, tampoco consta en la Constitución de la República, pero esta genera cuando se violenta el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, cuando una sentencia, por ejemplo, no es motivada, cuando un dictamen fiscal no es motivado, cuando no es motivado, es decir, cuando no está debidamente fundamentado, no está debidamente argumentado, cuando falta a los principios de congruencia, a los principios de la lógica, de la razón, cuando falta a los principios fundamentales del debido proceso, cuando viola las garantías judiciales, cuando hay violación al plazo razonable y fundamentalmente cuando hay mala administración de justicia. Esa sentencia debe ser declarada en nulidad constitucional y nuestra práctica penal se lo ha conseguido en cientos de sentencias dentro de la casación, es decir, cuando se va a un tribunal de alzada, un tribunal acuo, ese tribunal en casación declara la nulidad constitucional, obviamente bajo los efectos de ser sancionados aquellos entes operadores de justicia. ¿Qué pasa cuando se consigue un error judicial o se demuestra una presumible mala administración de justicia? Hay dos circunstancias. Se demanda al Estado ecuatoriano en forma interna a través del Tribunal Contencioso Administrativo y luego de ello se demanda también al Estado ecuatoriano dentro del sistema interamericano, acudiendo primero ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana. ¿Qué se consiguió con ello? Precisamente que el Estado pague las consecuencias, los errores cometidos por operadores de justicia, peritos, fiscales, inclusive los jueces, obviamente, que son los que administran justicia y los que llevan a una mala administración de justicia, son demandados y a su vez se da el juicio de repetición en la que el Estado les demanda a ellos para recuperar lo que el Estado tiene que indemnizar, daños materiales y daños inmateriales, cuando estos procesos penales se llevan de la peor manera, se llevan en forma vengativa o simplemente son una palestra política para otorgar mayor poder popular al poder central generalmente o a los futuros candidatos en una lid electoral. Cabe mencionar también y hacer referencia, y es fundamental mencionar nosotros al caso de la política. ¿Por qué? Porque la metida de mano, como dicen vulgarmente, está presente en nuestro país, en el Ecuador. Si nosotros tuviésemos jueces muy probos, con todo respeto, hablo excepcionalmente, las sentencias tendrían que ser dictadas en ese momento para no dar lugar a pensar otra cosa. Ese momento que se dicta la resolución oral debe hacérselo íntegramente, así como estamos nosotros exponiendo en vivo, inclusive con fallas, porque el ser humano puede llevar a alguna falla. Debe el juez, o debió hacer el juez, o los jueces deben hacer en los procesos penales, en todos, más aún en los casos políticos, inclusive deberían permitir que se transmita a todo el pueblo para que pueda apreciar qué clase de fiscales tiene, qué clase de jueces tiene y qué clase de abogados litigantes tiene. Basta ya de tener a través de computadoras, medios electrónicos, o que el juez difiera para días, semanas o meses con el argumento de que es extenso el caso. Mentira, eso es falso, eso demuestra la inoperancia, la ignorancia de ciertos juzgadores y obviamente operadores de justicia. En definitiva, ese es el tema en términos generales. Obviamente la dogmática está presente para estudiar y estudiar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Los temas que damos en vivo, porque en vivo tiene que estar un abogado litigante y en las audiencias debe estar siempre preparado.
como un buen guerrero, siempre debe estar listo con todas sus armas, con su cuerpo, con su mente, obviamente bien puesto y bien preparado para ganar un caso.